Vamos a otro tema. La Dirección de Educación de Providencia anunció que va a suspender las clases presenciales en todos los establecimientos municipales de la comuna. Esto debido al aumento de contagios por coronavirus. Queremos profundizar en esta medida y lo que significa para el aprendizaje de los estudiantes. Ya estamos con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, muy buenos días, gracias a ustedes, feliz tiempo. Primero que todo, para entrar a lo profundo también de este tema que hemos estado también abordando en otras ocasiones, ¿qué te parece la decisión del municipio de Providencia de suspender a partir de hoy las clases presenciales? Bueno, sin duda creo que aquí hay un acuerdo compartido, creo que es importante relevar que las clases presenciales tienen un rol irreemplazable, ¿no? Ahora bien, en el contexto de pandemia en que estamos, también ocurren este tipo de situaciones como la que tenemos, bueno, a partir de hoy día en la región metropolitana, ¿no? Que tenemos una gran cantidad de comunas que están en cuarentena y un grupo pequeño de comunas que están en fase 2, digamos. Entonces se produce de alguna manera esta preocupación respecto a que muchos de los estudiantes pueden venir de otras comunas o los profesores, los equipos directivos, etcétera, ¿no? Entonces empieza a producirse este tipo de decisiones, ¿no? A nosotros, sin lugar a dudas, nos parece que siempre que sea posible es fundamental privilegiar las clases presenciales, no solo por un tema de aprendizaje, es bien importante que tiene que ver también con un tema de la comunidad que implica la escuela, el espacio de pertenencia, el apoyo socioemocional para los niños y niñas, y que eso es muy importante. Ahora, en el contexto de pandemia actual también es entendible que vayan ocurriendo este tipo de situaciones, ¿no? Claro, en este contexto de pandemia es clave el tema de la flexibilidad y uno entiende la situación propiamente tal de Providencia, que hay dos aspectos, el contexto sanitario, pero también el contexto práctico educacional de muchos establecimientos municipales que en Providencia reciben a alumnos y profesores o profesionales de la educación de otras comunas que, como sabemos, la región está casi en su totalidad en cuarentena. Exactamente, entonces esa es la preocupación en este momento. Ahora, creo que hay dos puntos que es importante, en los cuales es importante reflexionar. El primero es cómo, sobre todo en este momento en que tenemos una cantidad tan grande de comunas, y aunque tuviéramos solo una en realidad, en fase 1, cómo vamos a apoyar el aprendizaje a distancia. Lo que no puede ocurrir es que, en el fondo, dado que los estudiantes no están asistiendo presencialmente, aumente aún más las brechas. Y eso es lo que lamentablemente, eso nos lleva al segundo punto, que es que lo que estamos viendo es que la forma en que se aborda el derecho a la educación desde los distintos, en el fondo, las distintas dependencias, es muy desigual y muchas veces aumenta las brechas. O sea, nosotros tenemos que, a inicios de marzo, cuando partió el año escolar, digamos, teníamos el 73% de los establecimientos particulares pagados que habían, de alguna manera, organizado para poder recibir a los estudiantes. En cambio, en el mundo público, hay una distinción ahí que es bien interesante, que se ha hecho poco. Teníamos que entre los establecimientos que dependen de los municipios, solo el 15% de los que no tenían cuarentena, este análisis, todo ese análisis es hecho entre las fase 2 en adelante. Claro, pero solo el 15% había retornado. En cambio, entre los que están en los servicios locales de educación, el nuevo sistema de educación pública que se está instalando en el país, ¿no? Que se desmunicipaliza y depende de un servicio especializado en educación, habían vuelto el 37%, más del doble. Entonces, eso es una voz de alerta, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa? Que en los municipios el porcentaje en el fondo de organización para que las escuelas puedan recibir a sus estudiantes es tanto menor que en los sistemas, en el mismo sistema público, pero cuando la dependencia ya no es del municipio, sino que es de una organización, de un organismo específicamente focalizado en educación, como son los servicios ¿Y por qué locales. se puede dar eso? ¿Por qué factores se da esa situación, Alejandra, a tu juicio? Mira, hay evidencia y hay investigación de larga data en Chile respecto a cómo la municipalización y de alguna manera el debilitamiento que eso implicó en la educación pública ha generado una condición muy, muy precaria y muy, en el fondo, compleja para la educación pública en muchos municipios. Los municipios tienen una diversidad de temas de los cuales preocuparse, ¿no? La educación es uno que en el fondo entra de alguna manera en tensión con otros temas en los cuales en el fondo hay demanda también desde el municipio. De hecho, incluso hay municipios en que hay déficit, porque en el fondo la educación, muchas veces las platas de educación incluso se redestinan dentro de otras cosas, ¿no? Entonces, por un lado, el debilitamiento de la educación pública
Y por otro lado también el tema de que no están, o sea, los municipios no están específicamente focalizados solo en educación. Y eso hace que las decisiones muchas veces se tomen considerando otro tipo de variables también, ¿no? Ahora, tomando el caso Providencia, hay obviamente también distintas comunas que ya entraron la semana pasada a fase 1 o entraron a partir de hoy en fase 1, por lo cual no hay posibilidad de clases presenciales, eso está establecido y está bastante claro. Tú decías, hay que reforzar en aquellos casos, porque digamos que, y lo tenemos súper claro, que no todos tienen la posibilidad de estas clases a distancia, clases telemáticas o los recursos de internet. Hay una serie de facilidades que tratan de entregar los municipios dentro de lo que pueden. ¿Cómo se puede reforzar esta modalidad telemática de la cual aprendimos mucho el año pasado, pero también aprendimos de que no para todos es igual? Claro. La forma en que se organiza la educación a distancia puede replicar enormemente las inequidades estructurales que tiene Chile, y Chile es un país que tiene amplios desafíos en ese sentido. Mira, hay distintos elementos, ¿ah? El primero es que efectivamente tenemos que asegurar como país, ¿no? Tenemos que aunar esfuerzos para asegurar que la conectividad sea un derecho para todos. En el fondo, la cobertura universal de la conectividad, tanto en dispositivos como en poder conectarse, es fundamental, porque si no es muy difícil mantener, digamos, las oportunidades de aprendizaje que se dan a través de un sistema online. Chile tiene condiciones como para poder dar ese salto, es importante que podamos resguardar para todos y todas y todos los estudiantes cobertura universal en términos de dispositivos. Por otro lado, es muy importante priorizar, en el fondo, como focalizar mucha atención en cómo desde la escuela se mantienen los vínculos y los apoyos socioemocionales a los niños de modo tal de sostener ese vínculo que es tan importante para los procesos de aprendizaje. Es parte del aprendizaje, pero también es parte fundamental de otros aprendizajes, ¿no? En ese sentido, voy a aprovechar de pasar el aviso, nosotros tenemos una campaña, hay materiales y cartillas disponibles en la página web www.educacion2020.cl. Y hay cartillas para poder apoyar en el fondo el vínculo, las relaciones humanas. Es fundamental que aunque estén lejos, todos los niños y niñas sientan que en el fondo su vínculo con la escuela se mantiene. Ya sea, bueno, y ahí tenemos mucha historia y nosotros hemos recogido, hay muchas propuestas también que vienen de las mismas escuelas, ¿no? Se han hecho esfuerzos sobrehumanos por, en el fondo, mantener ese vínculo desde las escuelas con los niños y niñas. Y eso es muy importante. Y finalmente es importante que, y ojo, esto es importante ya sea que estamos presencial, ya sea que estamos en un sistema híbrido o ya sea que estamos en un sistema completamente a distancia, como va a ser ahora en las comunas que están en fase 1, ¿no? Que podamos privilegiar estrategias de aprendizaje profundo, solo eso. Claro, perfecto. Hay un hecho súper sabido, que los niños, las niñas son mucho más adaptables a los cambios que nosotros los adultos. Son mucho más rápidos en poder hacer cambios. Pero te quería hacer la pregunta, a tu juicio, Alejandra, esto de pasar de clases telemáticas a clases presenciales durante marzo, a volver a clases telemáticas, ¿puede también ser algo complejo para los niños y niñas especialmente? ¿O más bien ya tienen una costumbre, pueden adaptarse rápidamente, lo ven como que, bueno, si estuve todo el año con el computador, 2 semanas, 3 semanas, esperemos menos de un mes, va a ser algo que bastante más llevadero? ¿Cómo crees tú que lo abordan? Mira, hay de ambas experiencias, porque para algunos, claro, dicen, bueno, por lo menos pudimos ir algún tiempo, pudimos sostener el vínculo. El vínculo, es súper importante recalcar que el aprendizaje, la experiencia educativa, se funda en vínculos humanos. Las personas somos seres sociales, ¿no? Entonces hay vínculos entre los estudiantes, con los docentes, con los equipos directivos también. Hay vínculos entre personas. Entonces, para algunos, y es muy importante que eso haya podido ocurrir, ¿no? Estas semanas que tuvimos, 3, 4 semanas, han permitido de alguna manera conocerse, verse, reforzar ese vínculo que es tan importante luego para mantener la distancia. También hay otros y hemos visto, ¿no? Estudiantes que dicen, bueno, pero tenemos temor de que ahora vamos a volver un poco a repetir lo del año pasado y no vamos a volver a tener clases presenciales o la oportunidad de vernos, ¿no? Y creo que es importante en este contexto, yo diría 2 grandes temas, 2 grandes como ideas. La primera es poder procesar esas emociones, es poder en el fondo tomar conciencia de cómo nos estamos sintiendo los distintos actores. Hay desde las familias, desde los equipos directivos, desde los docentes, los apoyos psicosociales en la escuela, ¿no? Permitir que los niños, niñas puedan en el fondo contactarse con lo que les pasa, ponerle palabra, conversar de lo que les pasa, ¿no?
Y por otro lado, también poder, desde el sistema como los más adultos, podamos contener eso, podamos en el fondo también transmitir que vamos a estar en un año probablemente en que vamos a tener que sacar lo mejor de nosotros para ser flexibles, ¿no? Ya tuvimos el año pasado un año en que nuestra flexibilidad se demandó tremendamente, y este año, al menos el primer semestre, yo creo que vamos a tener un sistema en que vamos a tener que, de alguna manera, aceptar o prepararnos para que hayan procesos de, bueno, abrir por un tiempo, cerrar por otro tiempo, sistemas un poco más dinámicos, digamos. Y eso es normal, ¿eh? No hay que tampoco pensar que eso quiere decir que fracasamos. Lo que nos muestra la evidencia en el resto del mundo es que, en el fondo, el contexto de educación en tiempos de pandemia es bastante así, es bastante dinámico en términos de que, bueno, cuando están las condiciones sanitarias, es importante que podamos recuperar recuperar los espacios presenciales, porque eso es un espacio irreemplazable. Pero cuando no, bueno, que podamos cerrar. En el fondo es privilegiar lo presencial siempre y cuando las condiciones lo permitan, y en eso tiene que primar un criterio sanitario, por supuesto, ¿no? Tú hablabas, Alejandra, del vínculo socioemocional, que es clave en las clases presenciales, más allá de los contenidos, de que puedan pasarse de mejor forma, digamos. Está el vínculo socioemocional de los niños, niñas y adolescentes. Y creo que también, no sé si estás de acuerdo, hay otro, el vínculo del ambiente. Mi colegio, mi puesto en la sala de clase, hasta mi pizarrón, mi patio, y eso, Claro. eso es relevante porque finalmente uno también, cuando uno ya adulto, se acuerda de todas esas cosas del ambiente, de lo físico. Claro, lo físico, la infraestructura quizás no es lo más relevante en estos vínculos, el socioemocional es clave, pero igualmente va generando identidad. Yo iba a ocupar el mismo concepto, Nicolás, va generando identidad. ¿Por qué? Porque hay dos temas que yo diría que son súper importantes rescatar en eso. Lo primero es que tiene que ver con un tema de pertenencia. Eso. Todas las personas nos definimos de alguna manera por dónde pertenecemos. Yo no soy solo en el mundo, yo soy parte de un grupo, de una comunidad. Y la escuela, el rol de comunidad de la escuela es muy importante. Entonces, efectivamente, todo eso es clave. Ojo, que también parte de eso se puede mantener en un sistema online. No es lo ideal, por supuesto, porque además, lamentablemente, vamos a tener niños que se quedan afuera por conectividad. Por eso es tan importante que avancemos en cobertura universal, ¿no? Para que no se nos quede ningún niño ni niña afuera. Pero hay un tema que tiene que ver con la pertenencia y la identidad, totalmente. Ahora, también hay otro tema que tiene que ver como con lo que se llama el rol como ecualizador de la escuela, que en el fondo es que sobre todo en un país como Chile, que tiene tantas inequidades estructurales, los datos nos muestran que las condiciones que tienen los niños y niñas en sus casas para poder aprender, hacer las tareas, estudiar, son muy desiguales, muy desiguales. Entonces la escuela también tiene un tema, un rol, una función que tiene que ver con reducir esas inequidades estructurales y ofrecerle a todos los niños un espacio donde estudiar, un contexto, condiciones de aprendizaje que como sociedad de alguna manera le queremos ofrecer a todos y todas. Y cuando la escuela en el contexto presencial no está, esas condiciones de aprendizaje que son comunes para todos en la escuela no están. Ese rol más como ecualizador que se llama, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos el año pasado una serie de encuestas, estamos conectados y veíamos el 80% de los estudiantes, esto es una muestra de los estudiantes que participaron en nuestra encuesta, pero el 80% decía que ellos no contaban en sus casas con un lugar donde poder hacer sus tareas. Claro. Entonces, ahí hay un tema eso ni siquiera no es conexión, ni siquiera es tener un dispositivo. El no. espacio donde viven, digamos, y en la situación también en la que viven. Exactamente. Entonces, ahí estamos perdiendo un rol clave que tiene la escuela, que es de ofrecer a todos nuestros niños y niñas unas condiciones de aprendizaje que no dependan de la cuna en la cual nacieron, que es un rol fundamental de la educación. Para el cual, bueno, nosotros desde 2020 creemos que la educación tiene un rol clave para construir una sociedad más humana, más justa, más equitativa, ¿no? Y claro, el rol de la escuela es fundamental para eso. Alejandra, por último, hablábamos de las brechas, pero también un elemento que nos tocó conversar varias veces el año pasado y de todas maneras lo vamos a seguir abordando cuando se vaya dando la evidencia, que es de la deserción, de dejar la escuela, porque aquí hay una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, es multifactorial y eso genera y cataliza a que desgraciadamente muchos niños y niñas, me imagino, y adolescentes dejen la escuela, dejen los estudios por
ABC o D motivo. Ahí obviamente la realidad de cada uno es distinta. ¿Cómo lo han visto ustedes? Yo sé que medirlo es bien complejo, más encima en estos tiempos, pero se nota, se proyecta, esto no lo digo yo, lo dice también la UNICEF, lo dicen organismos internacionales, la UNESCO, hay distintos organismos que dicen, ojo, que la gran pandemia del COVID-19 puede generar también una gran pandemia en la educación. Totalmente, o sea, lo que tenemos como proyecciones es bien preocupante. Mira, ahí yo distinguiría también, hay dos niveles que creo que es importante precisar, porque por un lado hay una serie de cosas que tienen que ver, que son de alguna manera que la escuela puede hacer para reforzar los vínculos con las y los estudiantes, de modo tal de evitar los riesgos de exclusión y ahí la deserción. Nosotros nos gusta siempre recalcar que la deserción no es, en el fondo la deserción es el último eslabón de una cadena larga de exclusiones educativas. Entonces los niños se empiezan a sentir ajenos, se empiezan a sentir invisibles, que a nadie le importa lo que a ellos les pasa. Y luego de un profundo proceso de exclusión se produce la deserción, que es la parte final. Entonces es muy importante que ningún estudiante, que ninguna estudiante se sienta que lo que a ellos les pasa no importa, ¿no? Y ahí hay una serie de mecanismos de detección temprana. El Ministerio de Educación, nosotros fuimos parte de una mesa que se hizo el año pasado para tratar de disminuir la deserción y se instalaron, por ejemplo, mecanismos de detección temprana, de alerta temprana, que permitieron disminuir mucho la cantidad de estudiantes con los cuales no había vínculo. Había estudiantes con los cuales la escuela no se estaba pudiendo comunicar. Entonces es muy importante identificar a esos estudiantes y sostener el vínculo con ellos, ya sea visitarlos, buscar otras estrategias para llegar a eso. Hay una serie entonces de cosas que dependen de la escuela. Pero ojo, porque también tenemos que mirar que esto es un tema bastante más multisectorial y hay una serie de cosas que trascienden a la escuela. Y en ese sentido es muy importante que como sociedad y como desde el Estado puedan haber mecanismos de protección social. ¿Por qué? Porque también lo que hemos visto es que cuando por ejemplo, la cesantía, la precarización, la pobreza aumenta, la presión sobre las y los estudiantes para poder trabajar y ayudar económicamente a sus familias, sobre todo los más grandes, tercero y cuarto medio, es muy alta. Y eso es muy difícil que la escuela lo pueda resolver, ¿me entiendes? O sea, la escuela puede hacer todos los esfuerzos por avanzar en los vínculos, que no se nos quede ningún niño o niña desconectado. Pero si hay unas situaciones de precarización tremenda en la familia, eso es muy difícil de resolver. Entonces, es importante que aquí veamos que esto requiere un abordaje bastante más integral que trascienda a la escuela y necesitamos mecanismos de protección social adecuados, de modo tal que en el fondo eso no impacte negativamente sobre las trayectorias educativas. Bueno, tiene una serie de impactos negativos, pero también sobre las trayectorias educativas de los jóvenes, ¿no? Los y las jóvenes. Alejandra, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación en Canal 24 Horas. Que tengas buen día. Gracias igualmente para ustedes. Hasta luego, nos vemos.